Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el proyecto integrador de estructura de datos, profesor Cecilia Dávila Puente, alumno Jorge Humberto Higuera Tapiz, matrícula CRC 03066, Guaymas, Sonora, 17 de diciembre del 2023. Esta actividad le daremos respuesta a las preguntas planteadas. ¿Qué papel juegan los TDA árboles en estructura de datos y cuáles cree que son los beneficios? Los TDA, tipos de datos abstractos, son ah, estructuras de datos homógenas que contienen punteros dirigidos a otros elementos, pero no siguen un orden lineal o secuencial, sino uno ramificado, lo que les da el aspecto de árbol. Los árboles resultan ser estructuras dinámicas en las que se puede ordenar los datos de forma distinta a la convencional, como son las listas o estructuras lineales, pero respetando un criterio de prioridad. Estas estructuras resultan ser una de las más importantes en el ramo de computación, pues su diseño dinámico muestra una jerarquización entre los nodos que sirve para observar el orden de comienzo y señala cada una de las ramas eh, que se ordenan enseguida de él. ¿Cuál es la importancia de las gráficas en las estructuras de datos y por qué? Las gráficas son estructuras de datos no lineales en las que cada uno de los nodos puede tener uno o más nodos ordenados detrás o delante de él. Los grafos son estructuras gráficas formadas por un conjunto de vértices B y el conjunto de aristas. Uno de los problemas que se puede presentar en la optimización de las rutas, analizar un conjunto de datos y encontrar valores que mejor se adapten al escenario concreto. Por ejemplo, puede usar una base de datos de grafos para buscar los siguientes ejemplos, ¿no? La ruta más corta del punto A al punto B de un mapa teniendo en cuenta varios caminos. El empleado para un turno en particular mediante el análisis de diversas disponibilidades y ubicaciones y habilidades, y la maquinaria óptima para la operación teniendo en cuenta parámetros como el costo y la vida útil del equipo. Analiza la representación computacional de las gráficas, cuál es su funcionalidad, cuáles son los pasos para resolver una matriz adyacente y cuál es la diferencia entre matriz adyacente y matriz listada, ¿no? Existen distintas formas de representar computacionalmente los grafos. Cada una de estas formas depende de las características que presente el grafo, así como el uso que se le vaya a dar, tomando en cuenta la información resguardada en los vértices y en las aristas. La matriz adyacente se basa en llenar una tabla de tamaño de X número de datos y por n de acuerdo con la representación secuencial que tienen los nodos entre sí. Los pasos para realizar una matriz adyacente: se ordenan los datos de la matriz o tabla. Se comienza a revisar si existe arcos que conecten otros nodos siguiendo un grafo de A a E y o U según como ocurra y con la letra subsecuente. Y se comienza a revisar si existen eh, unión entre ellos o los demás quedan, si existe se marca como uno y si no existe ningún vértice que los una, pues se ponen como cero. La lista adyacente es la representación enlazada que ordena todos los nodos de un grafo y a su vez indica las uniones que tienen entre los vértices. Las listas adyacentes son grafos, son los registros que presenta cada uno de los vértices de esta estructura, incluyendo sus relaciones. Por lo tanto, una lista adyacente está formada por tantas listas como vértices tengan. ¿Qué es un recorrido de un grafo? ¿Cómo realiza el recorrido en amplitud y profundidad?
El propósito de recorrer un grafo simple pues busca inspeccionar que cada uno de los nodos que se encuentren conectados para que el sistema o diversas aplicaciones realicen esta función correctamente. Los nodos deben enlazarse o relacionarse a uno conocido, a un nodo conocido como nodo de salida. Sin él el recorrido sería infinito e impediría el correcto funcionamiento de la memoria. El recorrido en amplitud consiste en recorrer un grafo, comenzando por el nodo dado, e inicia a visitar los nodos que se encuentran en el arco de distancia en orden creciente hasta haber visitado todos los nodos. El recorrido en profundidad es similar al recorrido del preorden, pues se busca un camino más alejado posible del nodo inicial hasta el punto que no se puede visitar los nodos restantes, para después regresar y analizar los nodos faltantes a través de otro camino. Eso sería todo, muchas gracias.